El ambiente cofradiero, estamos de la Málaga de 1975, era un ambiente un poco de despertar de un largo letargo. La primera semana de los Juntos Cofrades fue un movimiento pues muy importante en el sentido de que gracias a que en el convento de las esclavas nos dejaron de reunirnos, pues se hicieron una jornada muy interesante, que asistieron directores espirituales, hermanos mayores y bueno, pues fue yo creo que un empuje para que los jóvenes se fueran incorporando a las cofradías. Había muy pocas cofradías que tenían guiones, lo que es la bandera de la cofradía, y medallas muy pocas, y las que tenían eran nada más que, bueno, pues la gente más relevante, junta de gobierno y tal. Eso no existía. En aquel momento la juventud pues estaba más bien como mano de obra, es decir, ahora pues tiene más peso en las decisiones de la propia cofradía, forman parte de las juntas de gobierno, cosa que en aquel momento era una cosa impensable, era la mano de obra barata. Dejamos una Virgen que pegaba con nuestra Semana Santa y nos salió otra muy preciosa, pero que no pegaba con nuestra Semana Santa, era la glorificación de la soledad. ...1975... un año que marcó a la Málaga Cofrade. Y ahora toca resumir todo aquello, toca saber los antecedentes y sobre todo lo que toca es escuchar. Un letargo que comienza pues en la década de los 60 con un deterioro progresivo de la vida cofradiera en general, una abulia también generalizada por parte del mismo pueblo. Entonces no se vendían todas las sillas que se ponían en el itinerario oficial. La agrupación preguntaba día a día si se habían vendido todas las sillas, cuántas han vendido hoy, cuántas no. Había una preocupación. Apenas se había cultos en las cofradías, muy pocas cofradías tenían culto. Me hacía esa pregunta, digo, el resto del año, ¿dónde están los cofrades? Y la gente que yo veía en Semana Santa como si desapareciera por el resto del año. En 1970, un grupo de estudiantes del Colegio de los Olivos, pues estuvieron hablando con el padre Jordan para fundar una cofradía. Él le aconsejó que fueran a las fusionadas, que tenía dos secciones sin salir, como era el Cristo de la Exaltación y el Cristo de Azote y Columna. Pues se dividieron entre dos grupos y empezaron, gracias al calor de Andrés Oliva era el hermano mayor, Andrés Oliva García, le dio pues mucho ánimo a los jóvenes para que trabajaran. Se hicieron dos comisiones, la de Azote y Columna y la de la Exaltación. A mí me hicieron en principio de la comisión de exaltación, ¿no? Pero no llegó a cuajar la de exaltación por problemas que tenía, de tener que hacer los tallones y todo eso, y económicamente pues estaba muy mal en aquellos años, ¿no? Todo. Y entonces pues con la comisión de Azote y Columna fue cuando yo me integré en la fusionada. Cuando la climatología es adversa, la verdad que era preocupante en aquel momento. Es decir, en 1974 resulta que habían tirado todas las casas del pasaje donde se armaban los tinglados de la cofradía, que en el fondo estaba el antiguo almacén donde se guardaba el trono antiguo del Señor de los Pasos, desarmado. Bueno, eso se tiró abajo entero, era un solar. Bien, ese martes santo cayó la mundial, llovió lo que no hay escrito. Y bueno, pues vamos, llovió tanto que no salieron ninguna de las cofradías, ninguna de las 5 del martes santo, y había una bolsa de agua, vamos, había una laguna delante del tinglado. Pero lo más preocupante era, bueno, el hermano mayor, Pepe Gómez Telle, que para descanse, y otras personas que están en el cielo ahora mismo, Estrella y mi padre, de la Junta de Gobierno, preocupados pues las bolsas que había en el techo del tinglado. Y además, para más Inri, el trono de la Virgen se había estrenado 2 años antes. Pues allá por el año 74, el Jueves Santo de ese año, el Cristo de Viñeros, anteriormente estuvo el
justo el año anterior estuvo restaurado, le hizo el cuerpo completo Álvarez Duarte, antes el Cristo era de devanadera, y entonces resulta que por allá por el mercado de Atarazanas, antes de llegar al recorrido oficial, el Cristo se movía en exceso, ¿no? Se decidió volver al tinglao, es decir, no hacer el recorrido oficial, y una vez aquí todos los portadores del Cristo volvimos al encuentro y nos pusimos todos en representación delante del trono de la Virgen hasta llegar nuevamente al encierro. Eso fue un momento muy triste, evidentemente, de la Cofradía de Viñeros, ¿eh? Tanto es así que al año siguiente pues, se bendijo la nueva imagen de este Nazareno de Viñeros. En el año 74, el Cristo de la Buena Muerte salió a hombros de caballeros legionarios. En principio fueron los generales y luego se quedó con los legionarios durante todo el recorrido, y esa era una prueba de la improvisación que había en aquella época. Salió a hombros sin el trono y salió a hombros de caballeros legionarios. Primero fueron los generales y luego durante todo el recorrido caballeros legionarios. En esa década de los 70 hay una especie de cariño, de evolución, de interés por parte de la juventud cofrade de Málaga, inusitada, porque las cofradías eran bastante eclécticas, bastante cerradas, gente muy mayor, y era difícil el conseguir entrar. Nosotros no encontramos el más mínimo obstáculo. Tan es así que incluso llegamos a ofrecerle, conocimos al hermano mayor entonces del Huerto, hoy fallecido, don Julián Torralba, nos presentamos a él y le manifestamos la posibilidad, y nos comprometíamos a ello, miembros de Fusionada, a sacar el trono del Cristo del Huerto, del Santísimo Cristo del Huerto, y en un año nos organizamos, le buscamos la gente, se llenó el trono, salió el trono, por cierto, con problemas, porque él estaba muy preocupado de dejarnos en las manos de gente tan joven, dejarnos en las manos esa tarea. Aquello salió muy bien, nosotros salimos en el mismo trono debajo de la mesa y conseguimos, lógicamente, pues otra cofradía más también, sacarla con hombres de trono ya estudiantes, porque era un problema económico y era un problema serio el que tenían las cofradías con los hombres de trono. La gente que salió entonces, joven, hoy ya, pues desgraciadamente por la edad, no pueden salir de hombres de trono, pero se han convertido en nazarenos, lo que me hace pensar, visto el tiempo transcurrido, que dentro de esos hombres de trono, estudiantes jóvenes, había unos pedazos de nazarenos y de cofrades tremendos. Ahí los tiene, con un cirio y acompañando a su titular de entonces. Hablamos de una época marcada por la precariedad, que se solucionaba con solidaridad y préstamos. En el año 69, tenemos que retrotraernos un poquito más atrás, se desata ese día un vendaval, y el tinglao de la Cofradía del Rico, que estaba entonces en la calle Segría y en la misma calle Alcazabilla, donde está el Pimpi hoy día, pues tumba el tinglao y destroza los dos tronos procesionales. El Rico ese año no iba a salir. A la desesperada, pues yo me recuerdo que Ramón Barea y Carlos Barea, su primo, pues me preguntaron qué podíamos hacer. Y bueno, pues no había, la única solución que se encontró en aquel momento es que la Cofradía de Pasión le cediera los tronos procesionales, y dicho y hecho. En 1969 toma posesión de la diócesis don Ángel Suquía. Él pues asiste a la Semana Santa del 70 y no queda satisfecho, con el resultado de la Semana Santa. Entonces, para la Semana Santa del 71, pues reúne a los hermanos mayores y le dice que hay que impulsar más el resucitado. Y entonces acuerdan los hermanos mayores que el resucitado salga en la carroza del Cristo del Sagrado Corazón de Jesús, con ruedas. Bueno, pues la noticia es como a pólvora, corre por la ciudad. Bueno, pues no era lo normal, ¿no? Entonces, Francisco José González Díaz y yo, pues fuimos en busca del presidente, don José Salcedo. Estuvimos precisamente en el triduo de Samarrilla, que se celebraba los 3 días anteriores a Cuaresma, y Paco Pepe, como lo conocemos cofradieramente, pues se dirigió a don José y le dijo: don José, el resucitado no va a salir con ruedas, porque yo tengo jóvenes cofrades
lo nombró automáticamente mayordomo del Cristo Resucitado. En 1971, que yo tenía algunos pocos años menos que ahora, el primer recuerdo que tengo yo de todo aquello es un artículo, una especie de columna que salió en el Diario Sur, escrita por un tal Jomare, que luego resultó ser José María Reyes, en paz descanse, el cofrade de las Penas. El punto de partida fue que no se iba a procesionar la Virgen de la Soledad del Santo Sepulcro. Pepe Redding, que era el hermano mayor, decidió el hombre que no podía sacarla a la calle, pues porque no tenía un duro, como le pasaba al 95% de las cofradías en esa fecha. Hubo una especie de semi-manifestación espontánea, no estaríamos más de 25 o 30 personas, jóvenes, y aparecimos en la agrupación de cofradías, que era una entidad completamente anquilosada. Aparecimos con un par de pancartas. Uno de los que era perpetuo de la agrupación de cofradías era Pepe Claro, muy buena persona, policía, y el hombre cuando nos vio llegar con las pancartas, entonces todavía ni se hablaba de la transición, pues por favor, las pancartas, quitan las pancartas, las pancartas. Al final se procesionó la Virgen de la Soledad aquel año, y aquello fue el punto de partida para un programa de recogida de firmas de todas las cofradías. Recogimos cerca de 550 firmas, poco más o poco menos. Lo que se pedía era pues una renovación de aquello, paso a gente joven, había hermanos mayores que llevaban años y años y años allí, y queríamos resucitar lo del pregón. Y bien, estamos aquí en el Teatro Cervantes ahora mismo, que no, que había dejado de existir, y queríamos, bueno, una renovación. Ten en cuenta que la Semana Santa de aquellas fechas, por ejemplo, en la Cofradía de la Esperanza, que es bueno, una cofradía que lleva mucha gente y tal, como mucho, algunos años llevábamos 25 penitentes en cada fila, ¿no?, delante del trono de la Virgen, claro. Eso hoy día es impensable, pero es que había hermandades que llevaban 7 u 8. Teníamos muy pocos enseres, poquísimos prácticamente, y entonces los días previos al miércoles santo, el martes por la noche, cuando se encerraban cofradías como Estudiantes o Rocío, íbamos allí y esperábamos que se recogiera para recoger los enseres que necesitábamos, que podían ser desde pues, faroles, bocinas, estandartes, barras de estandartes, todo tipo de enseres, y además las túnicas de los hombres de trono, de los portadores, las túnicas sudadas de los portadores que habían salido previamente tanto en Rocío como en Estudiantes, y tal cual la entregaban los hombres de trono, la recogíamos por otra puerta y íbamos para San Juan. Y estas túnicas pues tal cual estaban, sudadas y sin lavar y sin nada, porque era más ya la madrugada, prácticamente el miércoles santo, era las 6 o 7 de la mañana, entonces se recogía muy tarde, pues nosotros sacábamos los portadores de mayor dolor el día siguiente, el miércoles santo. Lo que se recuerda el entusiasmo que teníamos entonces, claro, eso era imparable, ¿no? Una gana de trabajar, una gana de comerse la cofradía espantosa, ¿no? Y mi cofradía, pues, era una cofradía que solamente existía el miércoles santo, hacía un quirario mínimo y el miércoles santo salíamos a la calle, las túnicas quedaban allí tiradas hasta el año siguiente. La música siempre ha sido parte fundamental de la Semana Santa. No siempre vivió épocas de esplendor, y Bomberos estuvo a punto de desaparecer también en esta época de los años 70. Toda esta vivencia, todas estas historias, independientemente de que son unas pocas, también tienen una protagonista muy especial para todos nosotros: Santa María de la Victoria, nuestra patrona. En 1972, pues los jóvenes vimos como no era normal que la Virgen de la Victoria, cuando de Málaga fuera con ruedas, ¿no? Siempre nos tenían que pedir a los jóvenes que en el compás pues ayudáramos para subir hasta el santuario. Entonces, Francisco José González Díaz escribió una carta al hermano mayor, don Francisco García Grana, que había sido alcalde de la ciudad. Y fue muy bien acogida aquella misiva, y bueno, la agrupación de cofradías, que entonces colaboraba con la Hermandad de la Victoria desde muchos años, la Comisión de Culto Resucitado y Reyes, que así se llamaba la comisión de la agrupación de cofradías, ayudaba no solamente a la patrona, sino también al corpus.
O sea, la patrona no tenía, digamos, efectivos para ordenar la comitiva, era la agrupación de cofradías, la comisión de culto la que se encargaba de eso. Pues bueno, pues conseguimos que en el 72, creo que fue, o el 73, saliera la victoria a hombros por primera vez. Y bueno, pues aquí sigue saliendo a hombros. Y ahí sigue Santa María de la Victoria, a hombros de malagueños y malagueñas que la aclaman como excelsa patrona. Y seguimos escuchando historias de Semana Santa, donde las iglesias, los templos, los tinglaos y por supuesto la calle son protagonistas. Las cofradías se montaban en la calle, incluso llegaba un momento que salían los tronos y estaban adornando algunos tronos. Yo me acuerdo que con Rafael Fernández Padre, que paz descanse, Rafaelito, cariñosamente, pues bueno, pues estaba ayudándole a montar la candelería, los 38 candelabros que tenía la candelería de la Virgen del Rocío. Bien, pues estaba poniendo las velas el mismo martes santo casi a la hora de salir, y con clavitos, con astillas de madera. Bueno, y le dije a Rafael, digo, mira, es que me voy a montar, que me tengo que vestir porque es que estamos saliendo ya. Bueno, allí se quedó el bueno de Rafael terminando aquello, que después iba de mayordomo de trono del Señor. La juventud cofrade en aquel momento, por los cambios, evidentemente ahora la juventud pues toda realizan sus estudios superiores. Hace 40 años pues eran menos los que podían hacerlo y a muy temprana edad pues empezaban a trabajar, lo cual los fines de semana les daban un tiempo libre para dedicarse íntegramente a la cofradía. Cosa que ahora con los exámenes y todo pues es muy difícil de que la juventud de hoy en día pueda dedicarle tanto tiempo como en aquel momento. En el año 75 también ocurrió el hecho de que la Virgen de la Soledad de Mena se quedó en su capilla y salió la glorificación de la Soledad de Juan de Ábalos. Otra parte de improvisación en esa época, fue casi impuesto ese trono. Nosotros queríamos, los que estábamos en la cofradía, queríamos que siguiese la Soledad de Mena y por H o por B salió la glorificación de la Soledad durante 4 años y luego se volvió a la Soledad de Mena. Con mis 17 años yo vi eso extraño, no lo asimilaba. Profundicemos sobre economía y contexto social. La economía de la cofradía, primero, pocos hermanos, una cuota muy pequeña y se hacía, había una prohibición por parte de la agrupación de cofradías de hacer lotería de Navidad, solamente había que vender la lotería de la agrupación de cofradías y de eso se llevaba a las cofradías una comisión. Bueno, pues no había recursos, había que esperar hasta la subvención de la agrupación, que tampoco era para tirar cohetes, y con eso más o menos se vivía durante el año. Entonces, para poder hacer cualquier cosa, había que financiarlo, y en aquella época funcionaban muy bien las letras de cambio, y las letras de cambio con una modalidad que es conocida en Málaga como letra de peloteo. La letra de peloteo es que yo te giraba a ti una letra por 100.000 pesetas, por ejemplo, y cuando iba a llegar el vencimiento, pues antes de devolverla, pues le quitábamos 2.000 pesetas y la renovábamos por 98.000, así íbamos peloteando la letra poco a poco y bueno, eso era una práctica común, eso se hacía en el comercio y las cofradías no iban a ser menos. Es que hay dos movimientos, hay uno del 70, que fue el primer impulso, que fue cuando empezamos los niños, entonces con 16 años ya entonces no había, a sacar los tronos, que fue lo que empezó a aliviar las arcas de las cofradías. Y después hay otro movimiento de incorporación en el año 80, te estoy hablando aproximadamente, que es cuando ya estaba un poco preparado el camino, ya no había esa resistencia que había en las cofradías, que eran muy eráticas, en los cuales los niños y esto que... Entonces fue difícil la entrada. Una de las personas que propició la entrada fue Andrés Oliva, que fue hermano mayor con 21 años, que eso fue el hermano mayor en la historia de la agrupación más joven que ha existido, y fue un poco el que nos abrió el camino. Entonces ya en el año 80 ya fue un poco más fácil, pero fue otro impulso, que fue cuando empezaron a surgir las cofradías nuevas, un poco a abrir el libro del padre Jordén, que era la guía, y de ahí empezaron a surgir muchas cofradías, las que llamamos nuevas, era bueno,
rehabilitar cofradías antiguas. La época, como sabemos todos, fue una época convulsa, era el final de un régimen, la juventud en concreto, pues todos intentábamos cambiarlo todo, ¿no? En cualquier escena de la vida, política, de cofradía, de todo, ¿no? Fue una época completamente de cambio, ¿no? Y además una época de agonía de un régimen, de precariedades cofrades hasta un extremo insospechado, porque además el salto generacional era abismal, o había muy mayores o éramos muy jóvenes, niños de 16 o 17 años, prácticamente movíamos las hermandades. Las hermandades antes no se movían como se mueven ahora, eso lo iniciamos los jóvenes de aquella época, que brincamos para hacer las cosas, para montar los tronos. Antes no era así, la Semana Santa no era así, la Semana Santa era toda pagada, los tronos los montaban los carpinteros, los tinglados se pagaban, los hombres de trono se pagaban, todo era pagado. Entonces claro, aquello llegó a una decadencia que económicamente era imposible mantener aquello, no había número de hermanos, los mayores eran muy mayores, las hermandades, y además quiero resaltar una cosa que para mí es muy importante. Los jóvenes de aquel tiempo que revolucionamos la Semana Santa, que intentamos cambiarla, que intentamos mejorarla, que intentamos decorarla, porque ya estaba en una decadencia, fuimos siempre muy respetuosos con los mayores, siempre eran muy mayores, pero los respetaban porque eran los que habían salvado la Semana Santa, los que mantenían una Semana Santa casi imposible de mantener, ¿no? Porque aquello era una situación completamente, muy difícil económicamente para pagar a los hombres de trono, que era el gran problema de la hermandad, era pagar a los hombres de trono. Eso era el gran problema que tenía la hermandad, porque la subvención era corta, en fin, todo era un cúmulo de problemas que gracias a Dios se fueron subsanando. Los hombres de trono se convirtieron en portadores, no eran hermanos, eran chicos que se buscaban por amigos, por peñas, en fin, todo se fue moviendo, además con una ilusión grandísima que el poeta Luis García Montero dice: el joven que fui, que no se avergüence del maduro que soy. Y eso además es una cosa muy importante, porque todos los que somos ahora mayores debemos de tener esa ilusión como los jóvenes que fuimos. Llegan los preparativos de la primera semana de la Juventud Cofrade. En la agrupación de cofradía tuvimos cabida porque el presidente en un principio acoge bien la idea, yo doy papel y lápiz y aquí tenéis vuestra casa, pero al poco tiempo pues empezaron a decir que es que allí la gente joven pues ponía los chicles debajo de los asientos y que bueno, pues que teníamos que buscar otro sitio. Pero en noviembre del 75, el 20 de noviembre falleció Franco, y la agrupación de cofradías nos dicen que lo mejor es suspender la Semana de la Juventud Cofrade, que las circunstancias aquellas, que Franco muriéndose, querían y nosotros dijimos que tirábamos para adelante y lo celebramos. Tuvimos que irnos a las esclavas, o sea, tuvimos que pegar en distintas puertas, porque también los párrocos eran un poco como diciendo, esta gente joven, a ver qué es lo que se traen entre manos. Y bueno, pues las esclavas nos abrieron las puertas y allí celebramos la primera semana de la Juventud Cofrade. Fue determinante porque fue un movimiento de 180 jóvenes de distintas cofradías, ¿no? Y bueno, pues tuvimos la suerte de que 3 cofradías pues se reorganizaran, como fueron los Dolores de San Juan, y el Monte Calvario, también gracias a don Manuel Gámez, y el Descendimiento. Por ser del grupo de los más pequeños, pues yo entonces estaba en la Pollinica, como ya he dicho en otros momentos. Yo empecé mi andadura cofrade allí con 11 años y en el 75 pues tenía pocos más. Y el hermano mayor de entonces, que era don Francisco Triviño, un histórico fundador de la agrupación de cofradía y que permanecía todavía en el cargo de hermano mayor, prácticamente estuvo casi hasta su fallecimiento, lo relevó un poco antes Jesús Saborido. Pues don Francisco Triviño, porque además era don Francisco, como nosotros nos referíamos al hermano mayor, por edad y por cargo, por autoridad, pues nos dijo: vosotros id y me contáis lo que se cuece allí, porque aquello no olía bien en la oficialidad de la agrupación. Después yo creo que eso fue un miedo infundado, pues porque bueno, pues ya todos los que estaban organizando aquello, que ya eran bueno, pues jóvenes pues de 18, 20 y tantos, 20 y pocos, pues habían tenido y tenían puestos de responsabilidad, cargos de responsabilidad en las hermandades, eran gente conocida, gente que habían demostrado ya una implicación grande, una capacidad aún mayor y sobre todo una inquietud y un deseo de que aquello cambiara,
pues muy grande. Y cambió, claro que cambió porque yo me atrevería a decir, además sin dudarlo ninguno, que la Semana Santa que vivimos actualmente es heredera de aquel movimiento, que es, el punto de inflexión es precisamente ese mediado de los años 70 y yo creo que las jornadas de la Juventud Cofrade influyeron muchísimo en aquello. Fue el impulso que se dio a la juventud a incorporarse a las juntas de gobierno, a tener capacidad de decisión y un poco salvar la Semana Santa, que estaba en una situación muy precaria. No cabe duda que en las reuniones de la Juventud Cofrade se le dio un gran impulso a esa idea de lo que era la reorganización de la Cofradía del Descendimiento. Realmente no era San Felipe no era la parroquia donde se pensaba ubicar como sede canónica a la cofradía, en este caso era la iglesia de Fátima. Tuvimos una serie de dificultades y tal, y don Isidro Rubiales era familiar de uno de los miembros de aquella cofradía, de nuestra cofradía, y acudimos a él a pedirle socorro y nos lo dio. El hombre se portó con nosotros de una forma extraordinaria y nos dijo que pasáramos la imagen, porque a todo esto la habían traído las monjas del convento de Santa Isabel de Sevilla, y nos encontrábamos dando vueltas y sin saber dónde ubicar a nuestra titular. Desde el primer momento hemos querido entrar en la catedral, pero se nos negaba la entrada. Entonces, pues bueno, una de las formas de reivindicar esa entrada o esa solicitud que hacíamos año tras año era llegar al patio de los Naranjos, donde allí celebrábamos un acto que distintos sacerdotes participaron a lo largo de los años. En principio fue la cofradía nuestra, del Descendimiento, la que llegó, y luego se sumó el Monte Calvario. A partir de la celebración de la primera semana de la Juventud Cofrade, en 1975, eso es un revulsivo para las cofradías malagueñas, para la Semana Santa. Y a partir de ahí lo que se va a producir es un efecto llamada al resto de los jóvenes, bien por amistades, bien por que tienen una relación pues de su familia con las cofradías. Se ve que la juventud empieza a tener algo que decir. Y ese tener algo que decir se va al final en que va a haber una visibilidad de la juventud. Una visibilidad en las juntas de gobierno, una visibilidad, por ejemplo, en mi caso personal, yo me hago hermano en el 1976 y al mes ya pertenezco a la Junta de Gobierno. Es decir, ya rápidamente nos están dando pues, algunas responsabilidades. Es verdad que hay quien dice que la juventud no se le dejaba actuar, pero sí va teniendo cada vez, en esa época, va teniendo más protagonismo. Para mí una de las propuestas más interesantes, aparte de haber hecho montajes de cultos extraordinarios, ¿no?, que se van haciendo en la cofradía, lo más importante para mí es una propuesta que va a ser una revolución para la Semana Santa, y es la propuesta de que la nueva imagen de Jesús de la Pasión entre en la catedral, y así lo consigue en el año 1977. La catedral, la mujer y la juventud fueron preocupaciones del obispo don Ramón Busarraiz, que llegó a Málaga el 29 de junio de 1973. Una de esas personas que al principio tuvo sus recelos con la Semana Santa y el panorama, el ambiente que la rodeaba, y que finalmente, casi como muchos dicen, se hizo cofrade. Y como delegado de Hermandades y Cofradías, don Manuel Gámez, una persona que daba también las gracias de esta forma en las esclavas. No hice más que cumplir con lo que tenía que hacer. El pasado lo escuchamos para conservarlo, para poder mantenerlo, pero sobre todo para seguir proyectándolo con esa sabiduría con la que solo sabemos hacer futuro. Y una mujer joven, Lola Peláez, pedía la venia en las esclavas. Hace 40 años, la comunidad religiosa de las esclavas del Divino Corazón acogió en esta iglesia de la Concepción a la Juventud Cofradiera malagueña para celebrar en su seno la primera semana de la Juventud Cofrade. Hoy, 26 de diciembre del 2015, festividad de San Juan Evangelista, los jóvenes cofrades malagueños volvemos a llamar a las puertas de este templo, que con tanto celo conserváis, para conmemorar aquí el 40 aniversario de aquella efeméride. Reverenda Madre Superiora de la Comunidad de Religiosas de las Esclavas del Divino Corazón,
En nombre de los jóvenes cofrades malagueños, solicito su venia para entrar en esta iglesia con la imagen de San Juan Evangelista y celebrar este acontecimiento que tanto ha supuesto para las hermandades y cofradías de la ciudad de Málaga. El motivo de celebrar hoy la fiesta de San Juan es para dar gracias al Señor por aquel acontecimiento que ocurrió hace 40 años aquí en Málaga, cuando un grupo de jóvenes se unieron para dar un nuevo impulso a la Semana Santa malagueña, que en aquella época, por una serie de circunstancias, languidecía. Y gracias a ese impulso que dieron los jóvenes a la Semana Santa de Málaga, hoy podemos estar orgullosos y satisfechos de la Semana Santa que tenemos aquí en nuestra capital. Y con la vuelta de San Juan a su templo concluía el primero de los actos del 40 aniversario de la primera semana de la Juventud Cofrade. Y los jóvenes de ahora, el presente, ¿qué dicen de la juventud? La juventud cada día se está implicando más en el mundo cofrade. Hace unos años no existía este movimiento de cofrades y tampoco se preocupaban tanto por entender lo que es la Semana Santa ni qué la compone. Hoy día se ve muchas veces en cultos, en procesiones, la gente con más formación litúrgica y de buscar también cuidar los detalles, lo que es la música, toda la estética, pero aún así siempre hay cosas que no salen. Lo primero y principal, dar testimonio del Evangelio, de la secuencia en el momento de la pasión según cada hermandad. ¿Qué aportan los jóvenes? Pues nuevas ideas, ya que soy joven, también mucho trabajo, muchas ganas, mucho esfuerzo y
pasión por lo que hago. Juventud, renovación, y ya no es solo qué puede aportar y cómo se puede valorar a la juventud por lo que puede aportar, sino es necesario valorar a la juventud porque tarde o temprano van a ser lo que vamos a estar frente. ¿Cuáles son las características de la juventud de hoy? Fuerza, constancia y frescura. Trabajo, ejemplo, ilusión y sobre todo humildad y modestia. Nosotros estamos aquí porque Dios quiere, porque somos afortunados y Dios nos ha puesto en una familia cristiana, en un ambiente cristiano y que nos pide mucho, nos ha dado unos talentos, como dice la parábola, y nosotros no podemos enterrar el talento. Así se definen los cofrades. Para mí ser cofrade es una forma más de compartir. Lo que no encuentro a lo mejor con mi grupo de amigos de toda la vida, ¿no? Lo encuentro en la cofradía. Pues la juventud cofrade se vive los 375 días del año, aunque la gente crea que solo trabajamos en Cuaresma. Hoy en día las redes sociales son el día a día para todos los jóvenes de una hermandad. Evidentemente, los jóvenes tienen muy claros los tres pilares: culto, caridad y formación. Fomentar la formación no solo cofrade, sino cristiana, porque el mundo cristiano en general adolece una falta de preparación. Y eso es algo que las cofradías deberían tener muy en cuenta porque son las encargadas también de evangelizar al pueblo y si las cofradías no están formadas, pues el pueblo se resiente de esa forma. Y deben también sobre todo de poner en el centro la figura de Jesús Nazaret porque es la que hace que los mueve y es la que hace que salgan en Semana Santa de esa forma grandiosa. Sin él todo esto sería nada más que una cabalgata. Una frase que me marcó de San Juan Pablo II fue la siguiente: que la humanidad tiene la necesidad de tener jóvenes libres que luchen contra corriente proclamando la fe en Cristo. Para la juventud la caridad es fundamental porque bueno, sabemos que además de las salidas procesionales en el día correspondiente a cada una de nuestras cofradías, es bastante importante trabajar pues más allá de ello y uno de los pilares fundamentales de una cofradía que la forjan es la caridad. La caridad de diferentes puntos de vista, podemos trabajarla pues en nuestros barrios, en el barrio de nuestras cofradías, como pues haciendo por ejemplo campaña de recogida de alimentos por Navidad o de juguetes por Navidad. Por ejemplo en verano pues recoger libros didácticos, material didáctico para que los niños puedan aprender, para que los niños puedan hacer actividades de refuerzo en verano, un barrio que puede estar en decadencia, un barrio que puede, bueno, pues que puede estar necesitado, falto de recursos y que está ahí la cofradía siempre para poder apoyarla y sacar adelante ese barrio, ¿no? Creo que es muy importante. La juventud trabaja en la caridad de una forma pues encomiable. Encontramos pues, por ejemplo, el caso de Corinto, la Fundación Corinto, la ayuda de Banco Sol, o las propias actividades que realizan las juntas de gobierno, donde los jóvenes pues estaban bastante involucrados. La juventud es el motor que hace andar a muchas hermandades. En la década de los 70, la juventud cofrade empezó a tener un papel importante dentro de la Semana Santa malagueña y hoy en día sigue ese espíritu vivo gracias a las actividades que organizan para conocer jóvenes de otras hermandades y también el funcionamiento de la misma, engrandeciendo así nuestra Semana Santa. San Julián se convirtió en escenario de la conmemoración del 40 aniversario de la primera semana de la Juventud Cofrade. En concreto, Zamarrilla dio un concierto y también tuvo lugar una solemne Eucaristía. Los actos de la primera semana de la Juventud Cofrade continuaron en el mes de junio. Mesas redondas y también la proyección Semana Mayor de Ricardo Ballesteros sirvieron para seguir departiendo. Por supuesto, una jornada muy larga necesitaba también de un almuerzo, algo muy relacionado también con el cristianismo. Y nos quedamos ahora con algunos fragmentos de la primera mesa redonda. Hay una minoría que es consciente
del papel que tiene el joven en la cofradía y de su responsabilidad. Y eso es de aplaudir. Y esa es la semilla, porque las cofradías, no lo perdamos de vista, al ser iglesia, no es de cantidad. El Señor empezó con 12. Nuestra religión, gracias a Dios, no es una religión de libros, es una religión de seguimiento, el seguimiento de Jesucristo. Pero para yo poder conocer a esa persona, necesito también la Sagrada Escritura. A la esencia se puede llegar también a través de la estética. El problema es cuando nos volcamos nada más que la estética y nos olvidamos de la esencia, y yo creo que es perfectamente compatible. Sí es cierto que en estos últimos años, por la propia evolución material que hemos vivido en las cofradías, ¿no? Que hemos vivido la Semana Santa en los años 70, 80 o 90, pues yo creo que ahora coincidimos que desde el punto de vista material la Semana Santa ha evolucionado muchísimo. Entiendo que se utilizó un poco a la mujer para rellenar las filas de Nazareno, ¿es correcto? Somos muy machistas los cofrades, demasiado. Este debate debería estar ya más que caducado, desde mi punto de vista. La mujer tiene que tener igual las mismas condiciones que tiene un hombre. Hay mujeres que pueden sacar tronos perfectamente y hay hombres que no valen un duro ni para llevar una caja de cerveza. Ser joven es una forma de ser, una forma de estar en una cofradía y eso está muy relacionado con el mensaje que reciben los jóvenes y entiendo que es muy importante para que el joven se sienta iglesia, que el mensaje que lance la iglesia sea también recibido de forma adecuada por los jóvenes. Yo creo que además ahora mismo estamos en un momento muy importante. Sinceramente pienso que el mensaje que la Iglesia ha ido lanzando quizás hasta ahora no era tan atractivo para los jóvenes. Hoy, si la agrupación quisiera ser Sábado Santo, se hacía el Sábado Santo al año siguiente. ¿Por qué? Por la firma de todos los hermanos mayores. Porque el obispo no puede ir a Roma, porque hay una conclusión de los obispos de Andalucía que el Sábado Santo hasta las 10 de la noche puede haber procesiones. Eso lo digo al presidente, al obispo y al Papa. No estoy en contra del fenómeno del surgimiento de las nuevas cofradías, porque de hecho la cofradía se reorganizó en los años 70. Tampoco tiene una larguísima historia, ¿no? Pero si desde el primer momento no tienen claro cómo deben hacerlo y dónde deben hacerlo, que es en una parroquia y con las directrices de un director espiritual, pues mal vamos. Entonces quizás ese sea el signo más externo que tenemos ahora mismo de la poca concienciación de ciertos cofrades de que son iglesias y de que las cofradías son asociaciones públicas de fieles y que todo lo que hacen de puertas para adentro y de puertas para afuera es en nombre de la iglesia. Entonces no se pueden juntar o no se deberían juntar 4 o 5 chavales o menos chavales a montar una procesión en un portal y encima decir que eso es cofradía, porque eso no es cofradía. Y desde el público llegaba también una reflexión, en concreto de Eloy Tellez Carrión, un cofrade, una persona cercana, un amigo que nos dejaba en este año 2018. Los diseños propios de la Semana Santa, muchos son suyos, y también, por supuesto, el logotipo y el cartel de la Juventud Cofrade en 1975 y en su 40 aniversario. El mundo cofrade pues está acorde a lo que es la realidad social actual, donde nada es importante en su esencia y todo se diluye con la estética, con la impronta de una fotografía, con el comentario Twitter cada vez más pequeñito que quiere condensar una idea, pero fundamentalmente es un reflejo. Lo que pasa en las cofradías es un reflejo de nuestra sociedad. No nos importa para nada la esencia y cada vez estamos viviendo de una manera más superficial. Lo importante es el modelo, la foto, y no nos interesa para nada ni la espiritualidad ni cuidarnos como personas. Y del cielo volvemos ahora a la tierra. Volvemos para escuchar a aquellos que tienen muchos mensajes que lanzar a la juventud. Yo quisiera animaros a los jóvenes cofrades a que participéis de manera activa en la vida diaria de vuestras cofradías, en cualquiera de las vocalías, en la Junta
de gobierno, especialmente en las vocalías de caridad. Sabéis que las 41 hermandades tienen sus vocalías de caridad, la agrupación de cofradías tiene una comisión de caridad. Quisiera animaros a que participéis, pensar que la sociedad también se puede cambiar a través de las cofradías, y luego, por supuesto, también animaros a que os preocupéis mucho en vuestra formación, tanto la formación técnica como la espiritual. Es importante que estemos formados, que tengamos esa formación técnica que nos permita aportar al mundo de las cofradías, a la sociedad, por nuestra experiencia, nuestros conocimientos, y desde el punto de vista espiritual, pues en ese proceso evangelizador que tenemos los cofrades como miembros de la Iglesia, pues que tengamos esa formación espiritual que nos permita transmitir al exterior pues ese mensaje como cristianos sin complejos y miembros de la Iglesia. Quisiera también aprovechar para los jóvenes actuales, pues daros las gracias, ¿no? por toda la labor que estáis haciendo, porque es verdad que estáis muy implicadas en las vocalías de caridad y tenéis esa inquietud por formaros, pues porque hay una sociedad mejor. Quisiera enviar un mensaje a los jóvenes de ahora para que se preocupen de guardar los documentos, porque el día de mañana, el que venga, lo mismo que nosotros hemos encontrado, esto que tenemos ahora aquí, pues que los que vengan detrás, que tengan las mismas facilidades, que encuentren todos los documentos de la historia de nuestro patrimonio. Invitar a todos los cofrades de las diferentes hermandades y cofradías a participar de las muchas actividades que desde la agrupación de cofradías organizamos para los jóvenes, tanto de visita a diferentes casas de hermandades, formación, participativas, carrera cofrade, como las que organizamos para los diferentes colegios a través del programa escolar cofrade. La agrupación de cofradías es un ente abierto y queremos que también lo sea para todos los jóvenes, porque en vosotros está el futuro. La juventud debe ser pieza fundamental en cualquier hermandad o cofradía de la Semana Santa de Málaga. Debemos de mirar a un futuro, además teniendo muy presente el contexto social en el que nos encontramos. Deben de trabajar conjuntamente con las personas que tienen experiencia, aprender de ellos y ir sumando día a día. Debemos de darle responsabilidad, nuestra confianza, para que ellos puedan poco a poco irse formando y aportando todo lo que tienen para las cofradías. Cualquier joven hoy en día será hermano mayor o hermana mayor en el futuro. La savia nueva es la que hace funcionar y la que trae nuevas ideas y la que aporta, o mejor dicho, a la que le aportamos nosotros experiencia, y ellos aportan sus ganas de trabajar, las ganas de vivirla y las ganas de y la fe hacia la imagen que tenemos cada una de las hermandades. El principal objetivo era el atraer la juventud a las hermandades de gloria, siguiendo el mismo camino que se había seguido años anteriores en Pasión, o copiando un poquito el ejemplo de Pasión, pues intenté traerme, arropar y de alguna forma la iniciativa y las cosas que tuvieran, traerla no solo a la agrupación de gloria, sino a todas las hermandades agrupadas de gloria. Conseguí parte de eso, era mi gran meta, incluso cada vez que actuaba, que tenía que dar algún pregón o hablaba algo, o saludaba algo, el llamamiento siempre era el mismo: la juventud, la juventud, la juventud. Y el mensaje también llega para engrandecer la solemnidad del Corpus Christi. Con hacer muy poquito se puede mejorar muchísimo la estética del coro. Yo proponía, por ejemplo, que había un grupo de jóvenes cofrades que estaban hablando, de que querían integrarse. Y dije, mira, muy fácil, la calle Santa María, que ha sido este año una novedad, la calle Santa María se engalana con 4 mantones, con 4 telas y unos reposteros bonitos, bien trabajados, y simplemente con un pequeño alfombrado, y esa calle se viste sola. Es una calle maravillosa, se puede poner en valor y ser una maravilla. ¿Qué ocurre? Pues que se habla, pero del dicho al hecho, ahí está el problema. Y luego en la serie de cultos que tenemos, pues que es complicado que la gente participe, porque la gente mayor sí va, pero la gente joven, pues no sé por qué, pero algo tenemos que hacer, algo tenemos que mover para que eso no se pierda. Los actos continuaron y llegó noviembre del año 2016. En concreto, la banda municipal abría una serie de jornadas conmemorativas del
40 aniversario de la primera semana de la Juventud Cofrade. Y al igual que ocurriera en 1975, las esclavas fueron testigos del encuentro de jóvenes y sacerdotes que dieron, sin lugar a dudas, una visión nueva, contemporánea, de cómo funciona la juventud, de cómo se organiza y especialmente de todo aquello que puede llegar a ser. Hay un hermano cofrade que está todos los días en la casa de verdad. Hay otro que solamente viene el día de la estación de tren. Hay otro que aparece de cuando en cuando. Y hay otro que no aparece nunca, pero que todos los días al salir de su casa dice ante la estampa de María Santísima del Rocío coronada, novia de Málaga: Señor, ayúdame este día. ¿Quién participa más de la vida de la hermandad? No jugamos. Que son muy presumidas las hermandades. Van a hacer una campaña y anuncian algo corporativo a la prensa que la hermandad tal va a hacer una nueva campaña. Después fotografías de la visita al orfebre que va a hacer la campaña. Después un ciclo de conferencias sobre la campaña. Después se ponen en unos escaparates de la calle Larios el dibujo de la campana. Y estamos de campana. Y después llega la campana y se la sigue. Esta misma hermandad está haciendo obra de caridad y de misericordia que es para quitarse el sombrero. Y no dice nada. Porque la hermandad sabe muy bien que puede presumir de la campana, pero que no puede presumir de la obra de misericordia. Y tras la conferencia del cardenal Monseñor Amigo, en el seminario tuvo lugar también un encuentro, una cena para confraternizar y estrechar lazos. Puso el colofón la Escuela de Música Virgen del Rocío. Y la Semana Santa, desde lo clásico a lo más contemporáneo, seguirá evolucionando como hasta ahora. ¿Qué ocurrirá en 2056? ¿En 2056? Bueno, pues a los jóvenes cofrades, pues lo principal es que la cofradía les sirva para estar más unidos al Señor y a la Iglesia. Primero hay que ser cristiano y después ser cofrade. La juventud de esta época o de la otra o de la que sea, la juventud es vida. Y no solamente vida, sino es renovación. Y donde hay juventud, hay renovación, hay ilusión, hay empuje, hay ganas de trabajar, hay ganas de acometer cosas, ¿no? Y el mensaje es que haya una renovación constante de la juventud. Los que están ahora pues pasarán, pero siempre hay que tener ese espíritu. Y luego, aunque seamos mayores, hay que ser joven de mente y de corazón, fundamentalmente. Decía Rubén Darío aquella frase conocida por todos de juventud, divino tesoro. Quizás la juventud es algo que llevamos en nuestro interior durante toda la vida sin saberlo. Hay veces que sube, hay veces que baja su nivel, hay veces que se ilumina nuestro entorno gracias a ella y sobre todo, hay veces que la proyectamos a los demás. Ya sea en 2056 o en el 3025, la juventud será un concepto claro, distinto, prístino, como diría Jiménez Herrera. Ahora te toca a ti. ¿Y tú? ¿Qué harás con la juventud?